Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante. El tema es el ser biológico y el ser psicológico. El ser humano tiene distintas áreas de desarrollo y formación. Una de ellas es toda esta cuestión biológica que tiene una influencia muy importante en el factor psicológico, en nuestra personalidad. Nuestras emociones, por ejemplo, son psicobiológicas, están influenciadas de una gran manera por factores genéticos y cuestiones hormonales, neurotransmisores y son varios factores de la parte de la psicobiología, pero que terminan influyendo en nuestro comportamiento y van conformando nuestra personalidad también. Por ello es importante este tema. Las emociones se desarrollan desde que nacemos, prácticamente nacemos con emociones y las vemos proyectadas, reflejadas desde edades muy cortas. De igual manera, va a haber una materia más adelantito que van a llevar, se llama psicobiología, y van a ver mucho más a profundidad este tema. Bien, entonces el tema que nos compete hoy, que viene aquí en el temario, precisamente el ser biológico y el ser psicológico. A la rama que estudia las bases precisamente del comportamiento, que están bases biológicas del comportamiento, se llama psicobiología y que está unida a las neurociencias. Las neurociencias es un enfoque que ahorita está tomando bastante auge, precisamente es este carácter científico en el cual se hacen estudios y se está aplicando bastante psicología experimental también, en base a la ciencia, para saber cómo funciona nuestro cerebro. El estudio de nuestro cerebro pues prácticamente es nuevo. Se conoce más del universo explorado que de nuestro propio cerebro. Entonces aún falta mucho más. Por ejemplo, aún no se conoce la cura para las enfermedades mentales, y se conoce cierto tipo de etiología, el origen de la enfermedad, pero no a ciencia cierta. Y pues las neurociencias se están encargando de ello precisamente, de entender cómo funciona nuestro cerebro, porque pues nuestro cerebro es una maravilla, tiene bastantes interconexiones neuronales, hay campos neuronales, controla todo nuestro cuerpo, es diferente en cada ser humano, se desarrolla, se enferma también. Bien, entonces, esta parte psicobiológica vamos a aplicarla precisamente en las emociones. Y por ejemplo, cuando alguien enferma o llega a ser como diagnosticada con depresión, en ocasiones la condición depresiva, para poderse diagnosticar, es importante que a veces se hagan algunos estudios médicos como encefalogramas, análisis de sangre, entre otros, con el fin precisamente de determinar si hay un factor que sea fisiológico o biológico que esté contribuyendo a que esa persona esté desarrollando depresión. Hace tiempo precisamente un doctor comentaba acerca de esta condición, la depresión. El tratamiento de todas formas es igual. Sin embargo, hay personas que llegan a sufrir depresión porque tienen algún déficit en cuestión de la alimentación. Pueden llegar a tener depresión porque es una cuestión heredada también, o pueden tener depresión por alguna situación traumática que hayan vivido. Hay distintos factores desencadenantes de la depresión, pero hay que analizar, sí, hay que hacer pruebas, tanto desde la parte médica y también en la cuestión meramente psicológica. Yo se los comento desde la parte de la psicología. Generalmente cuando me llega un paciente con un cuadro depresivo, lo mando también precisamente a psiquiatría. ¿Para qué? Para que también le puedan recetar medicamento. Claro, si es un tipo de depresión que la requiera, por ejemplo una depresión ya moderada, sí se requiere, porque el medicamento va a ayudar a que la persona más pronto pueda salir de ese cuadro clínico que tiene, porque los medicamentos ayudan precisamente a que el cerebro pueda elevar los niveles de serotonina, y esto permite que el paciente comience a ser más positivo.
Lo que sucede precisamente en la depresión es que hay un neurotransmisor que se llama serotonina y está a un nivel más bajo cuando una persona tiene un cuadro depresivo, y el medicamento, los antidepresivos, ayudan a que se regularice la serotonina y es más fácil el tratamiento, el paciente tiene más apertura, entonces realmente tiene un peso. Hay otra cuestión interesante en la parte más psicológica precisamente, pero tomando en cuenta el temperamento. Hay un enfoque de la psicología que se llama psicología positiva. En ese enfoque, que es también muy científico, menciona que los seres humanos cuando nacemos pues prácticamente ya venimos prediseñados, ya un 60% de nuestra personalidad ya viene prediseñada, y la depresión, por ejemplo, también es heredada, no siempre, les digo, depende la causa, pero cuando es heredada generalmente se ve reflejada en temperamentos melancólicos, personas que tienen tendencia precisamente a la depresión. Y también hay personas que vienen con un temperamento sanguíneo, que son las personas más alegres y no les afectan tanto las situaciones en su vida. Entonces, pues también traemos una carga genética, pero es un 60% únicamente. Tal vez diría alguien, bueno, pues es bastante. Tal vez sí, pero pues, tenemos otro 40% que podemos trabajar y podemos con ese 40% ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, sí hay configuraciones genéticas en la cuestión de cómo somos, de cómo interpretamos la realidad, la vida y todo esto. Y bien, algunos de los, digamos, componentes súper importantes en la cuestión de la psicobiología, regresando a este punto, pues son las neuronas, precisamente, que son células individuales que conforman unas unidades pequeñas del sistema nervioso central. Se estima que tenemos alrededor de 100 millones de neuronas. Entonces, pues son muchísimas neuronas, y las características de las neuronas pues son distintas, pueden tener variabilidad en la forma, el tipo de neuronas que pueden ser, por ejemplo, motoras, para, no sé, tenemos la mano frente al fuego y las neuronas nos ayudan a mandar el estímulo para rápido moverlas. Entonces, las neuronas tienen un papel súper importante porque es el componente principal del sistema nervioso central para el funcionamiento que tenemos. Y precisamente en las neuronas, en lo que es su composición, hay unas sustancias muy interesantes que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se segregan precisamente en la neurona, en lo que es como un vasito, digamos, como una bolsita que va soltando gotitas de esa sustancia química, y por ejemplo cuando estamos frente a una situación de riesgo, entonces se segrega un neurotransmisor que se llama adrenalina y nos permite tener energía, reaccionar, correr, enfrentarnos a situaciones. Hay otro neurotransmisor que se llama oxitocina, que se segrega precisamente para generarnos bienestar, y también se segrega en la lactancia. Esta es una hormona que se llama endorfinas, que se segregan cuando se percibe sufrimiento. Acá la cuestión es que el cerebro no alcanza a discriminar cuando el origen de ese sufrimiento es psicológico o es físico o emocional. De todas formas se segregan las endorfinas, y las endorfinas ayudan a calmar el dolor. Cuando lloramos muchísimo por alguna situación, nuestro cerebro segrega endorfinas y nos permiten sentirnos más tranquilos, más a gusto. Por ejemplo, podemos verlo en los bebés cuando lloran mucho. El cerebro segrega endorfinas y entonces se quedan dormidos. Entonces hay distintos neurotransmisores que son sustancias químicas, les digo, que se segregan en la neurona, en una parte de la neurona, y esto permite medir, más bien detonar como estados de ánimo o respuestas, o detonar emociones. Y por ejemplo está la acetilcolina, ¿sí? Ese es un neurotransmisor. Es la generación
La degeneración de las neuronas que producen acetilcolina se ha vinculado con algunas enfermedades, por ejemplo con el Alzheimer, y en exceso, cuando se produce en exceso este neurotransmisor, puede generar temblores y espasmos musculares y una sensación como de letargo también y parálisis en su caso. Este es un neurotransmisor. Está otro neurotransmisor que se llama dopamina y este está implicado en la esquizofrenia y el Parkinson, pero también tiene otras implicaciones, no solo en enfermedades. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa y, por ejemplo, se ve mucho también en las adicciones por su naturaleza de la recompensa. Cuando estamos súper motivados, que vamos al gimnasio, por ejemplo, el cerebro está segregando dopamina, hacemos ejercicio, nos sentimos contentos porque pues logramos terminar una rutina, ¿no? Y entonces nuestro cerebro segrega dopamina y sentimos bien, sentimos bienestar. A nuestro cerebro le gusta la dopamina, entonces ahí hay que ver nada más qué es lo que lo está segregando, porque puede ser algo pues muy positivo para nuestro cuerpo, que sería el ejercicio, pero también podría ser una droga, ¿sí? A veces la droga, la gente se vuelve adicta no en sí por la droga, sino porque se segrega dopamina y es la sensación de recompensa, y entonces la gente se vuelve adicta y se puede volver adicta a cualquier cosa porque le está generando esa sensación de que lo hace y logra algo, tiene esa sensación. Digamos que la dopamina es como una droga natural de nuestro cerebro, pero depende de qué lo esté detonando. Entonces está implicada también en esta cuestión. Les digo, es el neurotransmisor de la recompensa. Está otro neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina tiene un funcionamiento en la regulación de estados emocionales. Cuando baja, generalmente está implicado con las cuestiones depresivas, pero como también controla algunos aspectos meramente funcionales. Por ejemplo, la serotonina ayuda a controlar la cuestión del apetito, el sueño, y por ejemplo, cuando una persona está depresiva, baja la serotonina y entonces comienza a tener insomnio y el hambre se le va, ¿sí? Entre otras implicaciones que tiene en nuestro cuerpo. Entonces, esto ocurre. Hay otro neurotransmisor que se llama norepinefrina y esto tiene que ver meramente con la activación. La vigilia también, o sea, cuando alguien está muy estresado, su cerebro segrega el neurotransmisor norepinefrina y no duermen. El estrés te quita el sueño, la ansiedad te quita el sueño. Y también tiene que ver con la memoria y el estado de ánimo. Cuando la norepinefrina se segrega en nuestro cerebro y nuestro torrente sanguíneo, les voy a poner un ejemplo. Tienen un examen, pero su cerebro segrega norepinefrina y tal vez estudian toda la noche y tienen un examen, pero se empiezan a poner ansiosos porque comienzan a ver el examen como una amenaza y sienten miedo. Entonces, les digo, su cerebro lo segrega porque se activa, o sea, se pone alerta de hay un peligro, hay un riesgo en el exterior. ¿Y qué va a pasar con la memoria? Se va a desactivar. He escuchado la palabra que dicen, es que me quedé en blanco. Es porque su cerebro está segregando mucha norepinefrina o adrenalina también, que son los mismos neurotransmisores, y bueno, pues se bloquean. Entonces, la mejor forma de hacer un examen es estando relajado, ¿sí? Ahí es mucho control de pensamientos. Y les comentaba, bueno, las endorfinas también se pueden segregar en la cuestión del dolor o cuando alguien hace mucho ejercicio, también se segregan. Está el glutamo, que es incluso hasta viene en un medicamento que se llama glutamo precisamente y se asocia con la memoria a largo plazo y la percepción del dolor. Entonces lo toman como para tener una mejor memoria. Bien, entonces aquí les estoy hablando hasta ahorita nada más de los neurotransmisores y cómo tienen una implicación en nuestros estados de ánimo y en nuestras emociones. Así que les voy a dar un último dato. Cuando un neurotransmisor se segrega, esa gotita ahí se segrega en nuestro cerebro,
Ese tiempo de esa reacción va a durar 90 segundos. Entonces, durante 90 segundos vamos a estar sintiendo esa emoción y es difícil pararlo. Luego hay otros neurotransmisores que ayudan como a detener que se esté segregando ese neurotransmisor y por ejemplo una forma de hacerlo es respirando profundo, inhalando, reteniendo el aire en nuestro estómago y sacando lentamente ese aire por nuestra boca, lentamente. Y esto ayuda a regularlo, pero generalmente ya que se libera la emoción, tenemos que alejarnos del estímulo que esté generando que se segregue esa emoción. Si la emoción llega a ser incómoda y hacer ejercicios de respiración, eso generalmente funciona. Y bien, esta es una pequeña explicación, ya lo veremos en clase mucho más a profundidad en clase online. El tema lo vamos a abordar más a profundidad, pero quería darles una introducción precisamente a la cuestión de los neurotransmisores. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana en la clase online.